Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 12 de junio. Vamos a tratar hoy día de entender qué pasó anoche en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó una nueva ley para resguardar la parte sanitaria del país, producto del COVID, y también para ordenar el proceso de reapertura de la economía. No habiendo ley, no habiendo podido reunirse en la Asamblea con el Ejecutivo, la Asamblea dijo, bueno, yo hago lo que me corresponde, hago la ley. Esto obviamente ahora va a la sanción o veto o observaciones del presidente de la República, pero en otro término, anoche mismo la Asamblea superó el veto del anterior decreto que el presidente había vetado, y uno dice como hay dos leyes paralelas, lo que no es legal que hayan dos leyes paralelas en el mismo sentido, pero al parecer tiene, digamos, un objetivo, y trataré de entenderlo esta noche. Hablaremos sobre eso y el ambiente político esta noche con dos diputados de la Asamblea Legislativa que presento inmediatamente. Nos acompaña Cristina Cornejo, diputada del FMLN. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, bienvenida. Nacho. Muchas gracias, un placer. Y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea, Sí, ¿no? sí. Y también nos acompaña el diputado del Partido Arena, Emilio Corea. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Hola, Cristina. Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Ya tenía desde el 28 de agosto del año pasado. No estaba aquí. Ese es un reclamo No, oficial. Sí, De verdad, Emilio. del año pasado. Te cuento. Pero me consta que un par de veces te invitamos y no pudiste. Cierto, cierto. Pero aquí estamos, Nacho, como siempre, Ya. a tus órdenes. Vamos a hacerlo más seguido, porque obviamente. No, aparte, digamos que te conozco hace muchos años. Está Y bien. por aquí también es tu casa. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate. La Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, estábamos aquí ajustando las cuentas porque realmente mucho tiempo que no te había invitado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? Haber hecho una nueva ley y haber también superado el veto de la ley anterior. Porque al final, y también creo que necesito que nos aclaren si el actual decreto que la Sala Constitucional dejó vigente por 4 días termina Hoy. esta noche, 12 de la noche, o mañana. He escuchado las dos cosas. Ahora. Ahora a las 12 de la noche. O sea, ahora a las 12 de la noche podríamos quedar sin un decreto que ampare la emergencia. Bueno, mira, Sí. sí, Nacho, gracias, porque yo creo que este es uno de los temas que ahorita la ciudadanía se está preguntando, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Qué Sí. hay? ¿Cómo es la certidumbre jurídica? Al día de ahora, Nacho, Emilio y amigos y amigas que nos sintonizan, queremos decirle que no hay ninguna legislación vigente, ni ley desde la Asamblea Legislativa y mucho menos decretos ejecutivos, porque son todos los que han sido declarados inconstitucionales. El presidente nos dio, la Sala de lo Constitucional nos dio 4 días de la última sentencia de inconstitucionalidad con varios acumulados, y dentro de eso, en la parte final, hay un tema de diferir la sentencia. Entonces dice la Sala, declaró inconstitucional ley de cuarentena, ley de restricción de garantías constitucionales, pero también todos los decretos ejecutivos, incluyendo el último, que es el 29, por restricción de derechos fundamentales, que solo pueden hacerse vía Asamblea Legislativa y con mayoría calificada. Pero nos dice la Sala dentro de eso, durante dicho plazo la Asamblea y el órgano ejecutivo podrán emitir la normativa que estime oportuna para controlar, eliminar, erradicar la pandemia. Bueno, y de todas maneras dice, y luego dice que también como consecuencia de esta sentencia, el emisor de la normativa, tanto el órgano legislativo, porque emitimos la ley de cuarentena y la ley de restricción de garantías constitucionales, que por cierto votamos en contra como FMLN, y el ejecutivo, quedan inhabilitados para replicar los aspectos señalados como inconstitucional en esta decisión. O sea, es decir, todo lo que surja a partir de mañana, que ahora a medianoche es el tema de lo del vencimiento, no puede ser lo mismo que haya sido declarado inconstitucional. ¿Pero por qué las dos cosas, Nacho? A ver,
Mire, nosotros hemos hecho un intento, y yo que he participado activamente en las últimas reuniones de comisión política, para tratar de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, entender y vernos. Pero hay un tema fundamental en el que no nos íbamos a poner de acuerdo, y es el tema de los manejos de los recursos. Ese es un tema de lo cual nosotros nos ha separado en el tema y no nos ha permitido llegar a un tema de acuerdos en esto. Entonces teníamos dos opciones: el tema de la superación del veto, o lo que la sala también nos decía, crear una nueva normativa. Son dos cosas diferentes, aunque muy parecidas, pero ¿por qué lo hicimos? A ver, nosotros quisimos darle opción al presidente de la República. Es que a nosotros nos preocupa muchísimo que mañana no tengamos certeza, que no tengamos certidumbre, y que ya casi los 80 días que llevamos en cuarentena podemos perderlo todo, porque salir de una manera desordenada, que por cierto El Salvador es uno de los países a nivel del mundo, es el único país que tiene más días de cuarentena, inclusive que China, que Estados Unidos y que todos los demás. Estamos conscientes que hay una pandemia, estamos conscientes que tenemos una emergencia, estamos conscientes, ¿verdad? Pero hay medidas que nosotros tenemos que reglamentar. Entonces le dijimos al presidente: mire, presidente, pero como con él es difícil ponerse de acuerdo, porque si no está peleando con uno un día, está peleando con el otro. Ahora ya inició también un tema con el fiscal, y yo ya no entiendo, dependiendo de cómo esté el estado de ánimo. Le dijimos: mire, presidente, tiene usted dos opciones. Primero, mande inmediatamente el veto que hemos superado a la Corte Suprema de Justicia, porque en esta resolución última que hizo la sala habló de un tema de inmediatez. Como dijo, ustedes solo tienen 4 días, y entonces lo que se haga por parte del presidente tiene que ser con el tema de inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que esperar los 8 días que le toca para enviar al veto a la Sala de lo Constitucional para que ésta determine si es constitucional o no. En esta superación del veto, nosotros dentro del dictamen, dentro de uno de los considerandos, planteamos que esta superación del veto sobre el entendido que todo es sobre la base de la última resolución de la sala, o sea, es decir, la Sala de lo Constitucional tendrá que hacer el tema de ajuste y de expulsar aquellas cosas y de reajustar el tema de la fecha. Pero si eso no se podía porque al presidente no le parecía, entonces hicimos otra cosa, que es muy parecida, pero es una nueva ley, que tiene a la base que esa nueva ley ya lleva ajustadas las fechas de reapertura, que para nosotros teníamos que iniciar 15, creo que es el lunes, ¿verdad? Sí. Lunes 15, porque antes estaba que era el lunes 8 y ahora el lunes 15, todo sector público y privado, para poder ya regresar al tema de una apertura por fases. Y obviamente ya en esta nueva ley aprobada, Nacho, se expulsó todos aquellos artículos que pudiesen ser contradictorios con la última resolución de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, ¿cuáles son? Tengo entendido que esos artículos son los que se refieren a violentar las garantías constitucionales. Efectivamente, la sala nos planteó que todos los decretos ejecutivos han sido declarados inconstitucional, la ley de cuarentena y la ley de restricción de garantías constitucionales, porque no hay un nivel de proporcionalidad con quitarte y suspenderte los derechos constitucionales con el tema de la relación con la pandemia. Entonces la sala ha dicho: mire, este tema de que a usted no le prohíba la circulación en el transporte público de pasajeros a la población salvadoreña es inconstitucional, y el gobierno sigue insistiendo que va a habilitar el transporte público hasta el 7 de julio, cuando el 80% de la población salvadoreña se transporta en transporte público de pasajeros. El otro tema que la sala dijo es inconstitucional, Nacho, es el tema del DUI, de las salidas por DUI. Usted no puede restringir, es otra manera de restringir precisamente este tema, y la sala ha dicho eso es totalmente inconstitucional. El tema de llevar a la gente a los centros de cuarentena por incumplimiento de cuarentena, a los centros de contención, también es a lo que ha sido declarado inconstitucional, y todos esos artículos nosotros los hemos sacado, los hemos expulsado y se los hemos presentado. ¿Cómo pudiéramos tener una solución inmediata de aquí para el día de ahora? Si el presidente ahorita sanciona esa ley, que es una ley muy buena, la mitad de la ley tiene que ver con el tema de las medidas de sanidad, con las medidas de salud, y la otra parte que tiene que ver con el tema de la reapertura económica es lo que nos pidió el presidente, que es lo que presentó INCAE. Emilio, he escuchado decir a algunos otros diputados, no tendría por qué el presidente vetar el decreto o ley, el decreto que se aprobó anoche, porque tiene todo, o sea, no hay ninguna cosa, digamos, que pueda entrar en contra de lo que se habló la anterior vez con los funcionarios del gobierno. Pero cuando cuesta un poco entender, cuando la sala determina que no se puede restringir la circulación, ¿significa que el nuevo decreto no establece cuarentena?
A ver, Nacho, hay varios aspectos. Cristina te mencionaba algunos. Quiero decirte que la Sala de lo Constitucional emitió su resolución el lunes. El lunes se hizo pública. A partir del lunes comienzan a contar 4 días, que es lo que le dio de vigencia al decreto 29 del Ejecutivo, que vencen hoy a las 12 de la noche precisamente, o mañana a las 0 horas, como tú quieras llamarlo. Lo que nosotros hicimos ayer, al superar el veto, lo hicimos por varias cosas. En primer lugar, para avanzar ante cualquier decisión que pudiera tomar el Ejecutivo en torno a esta ley, que por cierto no se ha pronunciado. Ya pasaron casi 20 horas y no se sabe si él va a sancionar, observar o vetar. Si el presidente decide vetar esta nueva ley, nos metemos o sea, se complica la situación. Pero nosotros como Asamblea Legislativa, antes que terminara la plenaria, acordamos certificar que ya nosotros cumplimos, ya emitimos una ley. Y es una ley que es diferente al anterior, al decreto 648, tiene varios aspectos diferenciadores. Por ejemplo, las fechas de la fase se corren, como decía Cristina, originalmente estaba previsto que el 8 de junio empezaran a trabajar los empleados del sector privado y el 13 los del sector público, pero como 13 cae sábado, iniciaban el 15, que es el lunes. También se incluye en esta ley que hay derecho a la información pública, algo que no estaba contemplado en el decreto 648. Hay mayores controles en el uso del dinero, se faculta para que pueda comprar, y esto es importante, se faculta para que el gobierno pueda comprar sin utilizar la LACAP en aquellos casos únicamente que tengan que ver con salud, específicamente temas de medicina, temas de respiradores mecánicos, temas de mascarillas, todo lo que tenga que ver con la emergencia. Yo creo que el presidente tiene en sus manos la oportunidad de darle certeza jurídica al país. Lástima tener que llegar a esta circunstancia, pero si nos vamos al miércoles, bueno, cuando cae la resolución, la Asamblea convoca a las 2 de la tarde, viene el presidente y convoca a las 4 de la tarde en el Hospital San Rafael. El día siguiente, la Asamblea convoca a las 9 de la mañana, el presidente convoca a las 9 de la mañana en el Hospital San Rafael. Luego la Asamblea decide asistir a la Universidad Centroamericana José Simeón Caña-Azúcar, la gente del gobierno no llega. Entonces realmente es lamentable esta situación. Yo considero que no hay falta de voluntad política por parte de ellos. Algunas personas de manera extraoficial me dijeron que al gobierno no le interesaba la ley, porque era una ley de 4 días nada más. Y te explico por qué. Vence hoy a las 0 horas, te queda sábado, domingo, lunes, y como el gobierno tiene previsto arrancar el martes con la reapertura económica, ya ellos prácticamente han subsanado este problema, según ellos. Pero la pregunta es, cuando, a ver, imaginémonos que el presidente sanciona la ley antes de 2 o 3 horas más. Ya hay un espacio reservado en el diario oficial y entra en vigencia. No, el problema sigue, digamos. Pero entonces, el día 16, ¿se acaba la cuarentena? No. No. Lo que pasa es que... O sea, esta ley que ustedes hicieron, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene? Es que hay que decir algo, hay que diferenciar entre cuarentena domiciliaria y encierro total, que era lo que el gobierno quería y que fue uno de los impases en la comisión política. Cuando se llevan a cabo los 6 días de trabajo a inicio de este mes, el secretario privado, específicamente Ernesto Castro y el mismo ministro de Salud, insistían en que querían 15 días de una cuarentena estricta. Los colegas de la comisión política preguntaban qué era esa cuarentena estricta y nunca supieron responder, se iban por la tangente. Entonces de repente a Francisco Alavía, el ministro de Salud, se le salió a decir que los días más exitosos de la cuarentena fueron los primeros 5. Cuando tú atas cabos, ¿cuáles fueron los primeros 5 días de la cuarentena exitosa? Caes en cuando estaba en vigencia la ley de restricciones de derechos constitucionales. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer el gobierno? Nunca se supo. Y al final es una lástima que el presidente haya vetado esto porque en un 90-95% era prácticamente el acuerdo que se había tenido con los miembros del gabinete. Entonces yo sí creo que el presidente tiene en sus manos una gran posibilidad. ¿Y qué va a pasar, Nacho? Si él sanciona, perfecto, mañana tenemos ley. Pero si él no sanciona y hace lo mismo que con el 648, se va a tomar los 8 días que le toca según la Constitución, luego nos lo va a mandar, lo más seguro es que vamos a intentar superar el veto y se lo vamos a superar, él va a tener, se lo mandamos de regreso a él tiene 3 días para mandarlo a la Sala de lo Constitucional, la Sala 15 días para resolver y a todo esto ya se fue junio. Eso es lo que pasó con el 648. O sea, el 648 que le superamos ayer, cuando la Sala venga a emitir una resolución, vamos a estar allá pateando el mes de julio ya. Entonces, ¿qué pasa si él hace lo mismo en esto? Nos vamos a ir
a mediados, básicamente, me atrevería a decir que estaríamos a finales de julio con una resolución. Entonces, mi llamado al presidente de la República y a su equipo de asesores es que analicen la ley, o sea, que la analicen. Yo creo que hay cosas interesantes en la ley y nosotros hemos dicho, esta ley va en fases. Nosotros no es que estamos diciendo el martes salen todos. Eso es un aspecto también importante. Esta ley que hemos aprobado va en 4 fases, Nacho. Fase 1, del 16 de junio. Tú querías el corte, pero entiendo, para cerrar lo de la cuarentena, o sea, seguiría en cuarentena parcial la gente que no está dentro de la fase. Sí, obviamente. Es que nosotros Sí. estamos claros que estamos en estado de emergencia. No, de acuerdo. Seguiría el estado de emergencia La ley tiene una vigencia hasta el 7 de julio. hasta el 7 de julio. Hasta el 7 de julio seguiría seguiría la emergencia y se establecería solamente fases de reapertura. Exacto. Y los que tendrían permiso para salir son los que están dentro de esa fase, Y por, no lo el tanto, resto. y por lo tanto, entonces Ok. usted puede determinar que la cuarentena llega hasta el 7 de julio Ya. porque iríamos saliendo por partes. Déjame Sin ir al restricción de corte. RUI, eso hay que decirlo. Déjame no ir al lleva nada. corte y volvemos inmediatamente. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI. Los salvadoreños siempre estamos dispuestos a emprender. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. Los salvadoreños somos luchadores, siempre dispuestos a emprender. Por eso trabajamos fuerte, para ganar el sustento y construir un buen futuro para nuestra familia. COSAVI, ahorro y crédito, con la fuerza y liderazgo de un león para ayudarte, con los servicios financieros que tú necesitas para lograr tus sueños. Deja que la fuerza de COSAVI haga brillar el león que hay en ti. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. A ver, entiendo, entonces, para resumir un poco, que la Asamblea hizo 2 leyes, o sea, superó el veto del presidente de la ley anterior y creó una nueva. Todo esto, digamos, para ver por la respuesta del presidente. Si el presidente hoy día, antes de las 12 de la noche, sanciona la ley, o mañana, en la mañana, sanciona la ley, pues significa que tenemos la ley nueva y no hay un problema y todo perfecto. Si el presidente no responde a eso, tiene 8 días para responder, no responde a eso, pues será un trámite mucho más largo, digamos, de 14, 15 o 20 días, digamos, en que esto pueda ser superado. Por eso es que la Asamblea hizo, superó el veto para dejar la otra, porque la otra, como ya está superada de veto y todo, el presidente está obligado en 3 días a mandarla a la Asamblea, a la Sala Constitucional.
Tiene 3 días solamente. Mandar a la sala constitucional. Por lo tanto, digamos, la sala, que sí tiene que escuchar a las partes, pero podría demorar su... 15 días le da la Constitución. No, pero puede Pero demorarse un día o 2 días. Pero ellos en esta resolución han hablado del tema de la inmediatez. O sea, producto de la pudiera emergencia. ser que a través Dentro de 24 horas mande a escuchar a que las partes. el decreto 648, que se superó el veto, la sala pudiera, digamos, resolverlo en 4 días. Como mínimo. Depende de cómo respondan las partes también, Nacho, porque déjame decirte que la sala, dentro de ese término de los 3 días, manda a escuchar a la Asamblea Legislativa, que es la que emitió la ley, para que defienda por qué para nosotros es constitucional y obviamente el fiscal de la República. Entonces, en eso es un tema también fundamental, ¿verdad? Y que la sala, sin duda alguna, pudiéramos decir que pudiéramos regularlo ya la próxima semana. Ok, ustedes dicen, es la ley... ambas leyes establecen, digamos, todo lo que necesita el gobierno en materia de salud para la lucha contra el COVID. Así es. Y ustedes dicen, también respeta la resolución en la Sala Constitucional que señala que hay cosas que no se pueden hacer, que no se puede restringir absolutamente la circulación, que no se puede meter preso a alguien por incumplir, etc. Ahora, hay una realidad aquí, porque como ustedes mismos lo decían, vamos a quedar sin nada, sin ley, porque a las 12 de un minuto de esta noche, cualquiera puede salir y decir, me voy a cualquier parte, vuelvo. No pudiera la autoridad, a no ser que vaya contra la ley, no pudiera la autoridad tomar ninguna medida en relación a él. Hay una responsabilidad, el presidente lo ha responsabilizado a ustedes. Ha dicho que son asesinos y ladrones, y no solo a los diputados, también a los magistrados de la Sala de lo Constitucional los calificó de asesinos y ladrones, y además dijo que la Sala Constitucional nunca había legislado en favor de los pobres. El diputado Gallego dijo hoy día, el diputado Gallego, aliado del presidente, dijo, el presidente tiene que dar cuenta hasta el día de hoy de lo que ha hecho sobre el COVID. A partir de mañana, los muertos o lo que pase es cuenta, digamos, de los diputados y los magistrados. ¿Así es la cosa? Sí, pero, perdón, mire, yo quiero decir algo, es que si de responsabilidades vamos a hablar, yo me voy a referir a algunas, pero el diputado Gallegos, por cierto, ni siquiera estuvo en las últimas reuniones de comisión política, entonces creo que cada uno de nosotros tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden en base a lo que hemos aportado. El presidente de la República ya cumplió, Nacho, 1 año de gestión, ya lo cumplió. Y hasta el día de ahora, después de tener 1 año de gestión, nunca ha asumido la responsabilidad de ser el presidente de la República. Hasta el día de ahora, todos los órganos del Estado son los responsables del fracaso que este gobierno tiene, menos él, estando al frente de la conducción y habiéndole dado todos los recursos que hasta el día de ahora él ha solicitado y habiendo dado todos los instrumentos legales que hasta el día de ahora él ha solicitado. En el tema de lo del marco de la pandemia, Nacho, yo también quiero decirte que hay cosas que preocupan muchísimo, hablando de responsabilidad, ¿verdad? Es ya confirmado que hay más de 220 casos confirmados en el asilo Sara Saldívar. 220 casos de los reportes entre adultos mayores sobre todo y por supuesto también el tema de los trabajadores. Y ya 15 fallecidos, aunque los reportes siguen siendo no reales, ¿verdad? Que obviamente en esto. En el tema de los policías hay casi 900 policías confirmados con COVID. En el tema de los soldados, casi 400 soldados confirmados de salud de COVID. En el tema de centros penales hay un tema de más de 300 casos confirmados. El tema de los hospitales, que es el mayor nivel de contagio, los centros de contención. ¿Qué quiero decir en esto? Cualquiera me decía, pero eso tiene que ver con las responsabilidades. Más del 50% de los casos confirmados de COVID y las muertes han estado en los centros que el gobierno ha tenido bajo su control y no ha generado un tema de prevención y no ha generado un tema de contención y no ha generado un tema de garantizar las medidas sanitarias que esto no produzcan. Yo, la verdad, como él lo he dicho, yo quisiera
que el presidente de la República por primera vez se pusiera a la altura de la situación que tenemos, que es gravísima, Nacho, porque mira, pasamos la emergencia de la COVID, pasamos el tema de la tormenta tropical Amanda, luego se unió la tormenta tropical Cristóbal, que ha dejado destrozos en este país, y para el presidente siempre sigue tratando de dar responsabilidad, y yo como lo decía ahora y lo platicaba, bueno, ¿y ahora con quién se va a pelear? No hay día que el presidente de la República no agreda a alguien, que no insulte a alguien, que no ataque contra alguien, y creo que esa es la actitud menos correcta en momentos como estos, que necesitamos encontrar un nivel de unidad, un nivel de consenso y dejar al lado los intereses, porque el pleito que él tiene con alguno de la Asamblea Legislativa o con la Asamblea o con la Corte, al final, presidente, yo le quiero decir e insisto, no es con nosotros o no es a nosotros lo que afecta, usted está afectando a la mayoría de la población salvadoreña en dejar sin una ley. Y voy a dar un dato importante, en esta ley solo 3 temas fundamentales. Iba el tema de una prórroga más para la suspensión del pago de los servicios básicos, Nacho, iba el tema de la vigencia de los documentos únicos de identidad y otros documentos fundamentales, iba un tema fundamental, una inyección de 140 millones de dólares que nosotros aprobamos y que iban ahí en esta ley para pagarles a los empleados de los pequeños, medianas y microempresas que no se les pagó, no porque los empresarios fueran irresponsables, sino porque no tuvieron la capacidad de pago, y prueba de ello es que muchos han quebrado. Iba garantizado todo el tema de la cuarentena controlada, ¿verdad? Que cuarentena controlada solo es para los confirmados del COVID, se sacó todos aquellos que violen cuarentena, y entonces para nosotros, si de responsabilidad hablamos, el presidente tiene en sus manos de dejar sin una ley de protección y de beneficio a la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Emilio. Retomo tu pregunta. Tú decías, quiere decir que si el presidente no sanciona, los muertos que ocurran, Dios no lo quiera, de mañana en adelante son responsabilidad nuestra. No, yo la contesto invirtiendo el orden. O sea que los 60 muertos que tenemos más o menos hoy por COVID y los más de 3.000 casos, en teoría que tenemos, son responsabilidad del gobierno entonces. Porque nosotros le hemos dado todo al gobierno y al momento se reportan estadísticamente 58, 60 casos de personas fallecidas y más de 3.000 personas confirmadas con COVID. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Hay un subregistro impresionante, Nacho. Eso no se va a ocultar. Sí. Ya Cristina citaba el caso del asilo Sara, lamentable, 220 personas están contagiadas, de las cuales ya aparentemente han fallecido entre 15 y 20 personas más o menos. Nosotros como Arena, con mi colega Margarita Escobar y con el doctor Cabrera Candray, nos comunicamos vía teléfono con la directora del asilo Sara, Sara Saldívar, y ella nos decía que iba a pedir lineamientos al ministro de Salud para poder reunirnos y cruzar algún tipo de información, pero que ella tenía claro que el virus ingresó al asilo a través de terceros, a través de trabajadores, a través de algún teléfono, a través de la comida, porque de repente la gente se pregunta cómo es que entró el virus al asilo Sara. Entonces son cosas que nosotros queremos saber, pero retomando el tema del subregistro, yo estoy convencido plenamente que no son 60 muertos por COVID los que tenemos al momento, así convencido. Y es que cuando tú platicas con expertos, con personas que están en salud pública, en hospitales de primera línea, ellos te dicen que obviamente está muriendo una gran cantidad de personas, pero ¿qué pasa? En el acta de defunción resulta que no le ponen el diagnóstico de COVID porque no le hacen la prueba del hisopado, sino que el acta de defunción están consignando neumonía atípica, están consignando paro cardiorrespiratorio. Entonces, toda esa gente, Nacho, yo quiero decirte que lamentablemente está falleciendo producto del COVID-19 o del coronavirus. Entonces yo creo que el gobierno debería transparentar la información y es lo que nosotros siempre le pedimos. Nosotros como Arena le hemos apoyado en cualquier cantidad de cosas, de recursos financieros, incluso más allá del FMLN, que el FMLN en algunos casos no ha acompañado las votaciones y es de respetar. Pero por ese apoyo que nosotros le hemos dado al gobierno, es que de repente genera un poco de malestar, que por un lado en Twitter él te invite a los diputados a dialogar, y por otro lado en la página de Facebook de él mismo esté tildándonos de mañosos, ladrones, ratas, delincuentes. Yo no me doy por aludido, obviamente, pero genera hasta cierto punto inconformidad que él por un lado aparentemente se quiera vender como que está extendiendo la mano y por el otro está pegando puñaladas certeras. Entonces yo creo que el gobierno debe cambiar su estrategia o definirse, porque a mí me da la impresión que todo esto ya va buscando raja política para el 2021 y es que estamos básicamente
a 6, 7 meses de la elección, 8 meses de la elección. Y es lamentable realmente que se quiera sacar raja política de una desgracia como esta que se está viviendo hoy por hoy en nuestro país. Bueno, sí quiero, digamos, terminar con esto en relación a estas leyes. Sí, digamos, todo lo que es la apertura económica que se estaba viendo entre empresarios, sectores gremiales, el gobierno, ustedes lo tienen igual, lo dejaron igual. Textual y literalmente como lo presentó el gobierno. Por lo tanto, no hay, digamos, ningún tipo de diferencia. Que es la diferencia. propuesta del INCAE. Ok, vamos al corte, volvemos. Quiero preguntarles otras dos cosas, y esto tiene que ver, digamos, con lo que está pasando, lo que se está diciendo últimamente. El presidente de la República que dice, yo no he sido elegido para negociar con un Rodolfo Parker, con un Vargas, con no sé quién nombró. ¿Te nombró a ti? No sé si nombró a algunos diputados. No fui elegido para eso. Entonces eso es paralizarlo, porque obviamente alguien que eligió presidente tiene que saber que tiene que negociar con los diputados. Pero por otro lado, digamos, está lo que dijo hoy día el presidente del partido político Nuestro Tiempo, Johnny Wright, que dijo que para que sobreviva nuestra democracia ya no basta con elecciones libres el 2021. Hay que iniciar un proceso de antejuicio contra el presidente Nayib Bukele. Está claro que busca apropiarse del poder total. Si tardamos más tiempo, nos vamos a arrepentir, perdamos el miedo. Eso lo dijo esta mañana el presidente del partido Nuestro Tiempo y exdiputado Johnny Wright. Eso no sé si pone más a una situación bastante difícil. Creo que en estos momentos se está viviendo una de las situaciones más difíciles en relación al escenario político del país, de los últimos, diría, 35 años. Ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Fede Crédito. Realiza tus operaciones financieras fácil y rápido desde la comodidad de tu casa con Fede Móvil del sistema Fede Crédito. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré. Porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fede Móvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano.
Bueno, decía yo, una relación, un escenario político tremendamente tensionado, tremendamente difícil, de repente con situaciones que se ven difícil salida, y nos estamos refiriendo no solo a la relación entre el presidente y los demás órganos de Estado, sino que a situaciones que llegan a crear, por ejemplo, estos problemas de vacío de ley, y la interpretación de lo que es el sistema constitucional del país, porque el presidente a veces, digamos, y a lo mejor desde su punto de vista puede tener razón, dice yo no he sido escogido para esto. Claro, pero todo depende como uno esté hablando, refiriéndose a lo que es una negociación. Ya negociación política existe en todas partes del mundo. Negociados es otra cosa, y no sé a qué se refería el presidente. Pero de todas maneras, esto que dice hoy día John Wright, muchos lo hemos escuchado alguna vez, que alguien diga esto merece un antejuicio, esta situación merece un antejuicio, pero que ya un dirigente político lo diga directamente y lo publique y todo, es un poco complicado. Después está la relación con el fiscal, que hoy día se demostró que estuvo fuerte, se tiraron fuerte el presidente, el fiscal, y el fiscal también le respondió fuerte al presidente. Entonces, esto yo no lo había visto en ninguno de los últimos 9 gobiernos de El Salvador. ¿Qué va a pasar con esto? Porque obviamente es realmente una situación que afecta al país. A ver, recientemente acaba de cumplir un año de gestión, un año de confrontación, un año de polarización, un año de ataques. Lo que ocurrió el 9 de febrero no se puede olvidar, Nacho, bajo ninguna circunstancia. O sea, que estamos en medio de una pandemia, ok, pero pasó. Él ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de militares, acompañado de miembros de la Policía Nacional Civil, se sentó en la silla de Mario Ponce, tocó el gong y todavía exclamó, ahora se sabe quién tiene el control. Luego se va a la parte exterior de la Asamblea, ustedes saben que si aprieto el botón puede pasar. A partir de ese momento, Nacho, se marca un signo de alarma y de preocupación para la población, sin lugar a dudas, y para el sistema democrático de nuestro país. Quiero decirte que de muy buena fuente, obviamente no puedo revelar nombres, pero tengo la información de que los sindicatos que ayer llegaron a la Asamblea Legislativa y que continuaron hoy protestando, tenían la consigna de ingresar a la Asamblea Legislativa y dejar encerrados a los diputados que estuvieran ahí dentro de la Asamblea Legislativa, por tiempo indefinido. Y la idea era también aplicar el denominado artículo 87 del tema de la insurrección. Yo creo que no se vale realmente jugar con una democracia incipiente que costó tanto derramamiento de sangre por una sed de poder excesiva. Yo tengo claro que el presidente ya está en campaña, estoy clarísimo de eso, que él quiere sus diputados y sus alcaldes en el 2021 y los va a tener, o sea, pero que se esperen, o sea, los va a tener. ¿Qué cantidad? La población va a decidir. O sea, pero a mí me preocupa realmente estos signos. Ojo, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar, dice un adagio popular. Ha ocurrido en otros países. Lo que pasó el 9 de febrero fue un autogolpe, Nacho. Un autogolpe, así se denomina, cuando el presidente que llegó por la vía legítima desconoce o intenta desconocer a la Asamblea Legislativa y disolver la Asamblea Legislativa. ¿Qué hay atrás? Fíjate que conversando con algunas personas, algunos políticos, y haciéndolo de abogado del diablo, hay quienes piensan que lo que busca el presidente es una reforma constitucional. Y ojo, ya lo dijo Félix Ulloa. Félix Ulloa lo acaba de decir. ¿Salió de cuarentena o lo Salió de cuarentena. Ya cuando Félix Ulloa aparece, es que la cuarentena está terminando, porque parecía que no iba a aparecer. Cuando Félix Ulloa aparece, viene y dice, da unas declaraciones bien preocupantes. De repente dice, después del 2021 va a haber que cambiar el sistema, las reglas y el Estado. Hay que hacer un nuevo país, dijo. Hay que hacer un nuevo país. ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿qué pretenden? O sea, a eso es lo que yo voy. Entonces, las declaraciones de Johnny Wright, yo me voy a referir muy poco en ese tema. Hay mucha gente que, sin lugar a dudas, está en esa sintonía. Yo no puedo hablar por mi partido, no puedo hablar por Arena porque no hemos discutido el tema ni siquiera. Pero a título personal... ¿Tú crees que Arena estaría por hacer un antejuicio? Lo que pasa es que hay un procedimiento ya establecido.
O sea, la Asamblea Legislativa podría conformar una comisión de médicos para que examinen si el presidente Bukele tiene o no tiene la capacidad para estar en el cargo. O sea, esa es una vía. La otra vía es que el fiscal presente una solicitud ante juicio. Yo no quiero adelantar criterio porque a mi manera de pensar, esto sería darle fuego al país. Ok. Yo no estaría, yo creo que, no puedo hablarte por arena porque no hemos discutido el tema, pero creo que no, nosotros no estaríamos en esa sintonía. Y yo no estaría en esa sintonía porque creo, si él ya fue electo, lo que le toca es pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Yo lo que le pediría es que le baje 3, 4 rayitas a la confrontación y polarización, que se dedique a gobernar y que sus diputados y sus alcaldes llegarán el 28 de febrero por la vía democrática, tal cual él fue electo. Cristina. Nos preocupa muchísimo, la verdad, Nacho. Qué bueno que tocas ese tema porque este es uno de los momentos más críticos para la democracia y para la institucionalidad del país después de la firma de los acuerdos de paz. Ya tú muy bien hacías referencia que esto no lo habíamos visto en los últimos 10 gobiernos, independientemente sean de derecha o de izquierda. Yo recuerdo cuando el FMLN llegó al poder, mucha gente tenía miedo en relación al tema de que generaban que íbamos a crear un tema de una dictadura, que no íbamos a respetar las instituciones, y demostramos que en el marco democrático fuimos los más responsables, porque el FMLN viene de ser un partido político que en un momento fue un movimiento guerrillero y se convirtió, y los que han pasado en eso y los que estuvimos de cerca en eso, vamos a luchar para que jamás vuelva a suceder en El Salvador. El Salvador no tiene que recordar esa época tan cruda, tan violenta de las dictaduras y del militarismo. Pero lo que está pasando aquí ahorita en el país es muy, muy grave. Tenemos un presidente de la República que no quiere aceptar que tenemos una Constitución de la República que ha sido tan importante para el país, que ha regido muchas cosas fundamentales, y el presidente no quiere aceptar también algo que para la democracia es fundamental, que es el tema de la separación de poderes y uno de los principios que da nuestra Constitución de la República, que es el nivel de pesos y contrapesos que debe de existir para que ninguno tenga el control total. Pero el presidente de la República se le olvida que él controla uno de esos 3 poderes, que es el órgano ejecutivo, y que los otros órganos del Estado tenemos que coadyuvar, tenemos que contribuir. Lo que menos hay ahora en este año de gobierno es lo que se llama el tema de la colaboración interórganos, la colaboración entre órganos, y que ha existido muy bien en los últimos años y que nos hemos sabido. Yo les pido que ustedes me digan en qué año fue lo que vivieron, la última vez que vivieron lo que estamos viviendo. Mira, Nacho, lo que está pasando con el nivel del militarismo es grave. Todo esto ha iniciado en el intento del 9 de febrero de querer controlar la otra institución, otro de los órganos, poderes del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Luego está con el fiscal, ahora con la Corte de Cuentas, luego con la empresa privada, luego con la academia. No hay alguien con quien no se haya peleado el presidente aquí en este país y siga que seguir haciendo estos ataques. Me preocupa muchísimo un mensaje que ha dado en las últimas semanas, donde el Frente de las Gobernaciones está poniendo militares activos y la mayoría de rango de generales. Me preocupa muchísimo que para atender una pandemia, en lugar de sacar más médicos, más enfermeras, lo que nos saca son tanquetas, soldados, y que los soldados están teniendo más autoridad que la Policía Nacional Civil. Me preocupa muchísimo que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales nos esté planteando que este es la caída más grande de la economía después de o dentro de la era democrática de El Salvador. Me preocupa muchísimo a mí que estemos generando un nivel de esto. Entonces, yo la verdad es que creo que las instituciones se están prestando a cosas que no se deben de prestar. El 9 de febrero la sala, dentro de las medidas cautelares que dio para declarar también inconstitucional aquel decreto ejecutivo de la declaratoria de emergencia, dijo, el decreto ejecutivo, dijo la sala, le ordeno a la Fiscalía, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada que asuma sus funciones que en base a la Constitución después de los acuerdos de paz se le dieron. Y obviamente el tema de la Fuerza Armada es un tema fundamental para guardar y respetar y poner orden para el tema de la soberanía de nuestro país. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Miren, ahora yo he conocido la noticia, he visto los videos donde el director de la Policía Nacional Civil, por cierto, Nacho, quiero decir que aquí hay un tema
de un irrespeto a la institucionalidad, a la democracia, que es muy grave porque está llevando a un nivel de generarse una dictadura o un control total por parte del presidente. La Sala de lo Constitucional dio medidas cautelares y luego le pidió a la Fiscalía General de la República que procesara a los funcionarios del gobierno que no cumplieron las medidas cautelares. La Fiscalía lo tiene por escrito y no ha querido procesar. Ahora, muy bien, la Sala le dijo, el fiscal general le dijo a la policía, actúe por escrito, está esa orden, actúe por el tema de los actos que se han estado sucediendo el día de ayer. Nosotros no estamos en contra del movimiento sindical, de las denuncias, de las demandas, pero el tema es que los que han estado al frente de esto son los mismos que se reunieron con el presidente de la República hace un tiempo y obviamente no están defendiendo intereses laborales, sino defendiendo al presidente de la República y exigiendo que los diputados no sesionemos y que hagamos lo que se quiere. Son dos cosas diferentes, pero lo grave de lo que ha pasado... delito, por cierto. Pero lo grave de lo que ha pasado, Emilio y Nacho, no sé si ustedes lo han visto, es el video donde el director de la Policía Nacional Civil se baja de su camioneta gris blindada, sale, se reúne con los miembros de los sindicatos afuera de la Corte Suprema de Justicia y luego se reúnen, hablan, el director se va cuando en lugar de proceder a un tema de que desalojen el área, además están violentando la cuarentena porque ahorita está prohibido todo ese tipo con que agarran a la gente por salir a comprar su comida, su medicina, la llevan a los centros de contención y el director de policía en reuniones y los videos andan circulando por ahí, que por cierto ya di retweet a algunos para que vean que lo que está pasando en el país es algo sumamente grave. Ok, voy a leer un par de tweets, uno lanzado hace 28 minutos nada más por el abogado Salvador Nelson García, que dice: les advierto, están provocando un levantamiento popular que los va a aplastar, no se atengan. Y hay otro que es de Álvaro Artiga, un importante politólogo, Claro. Dice: puede que me equivoque, pero pienso que el escenario en clave 9F está montado. Solo falta que el director grite acción. Quizás en 2021 tengamos una constituyente y en el bicentenario una segunda república. El aumento de contagio podrá ser excusa. Vamos al corte. Sabias palabras. Bueno, vamos con Mau Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche.
Nacho, diputados, buenas noches. Comenzamos con la participación de Diego, que nos dice: buenas noches, Nacho y diputados, tengo dos preguntas. ¿Qué sucede con la apertura económica si el presidente veta el nuevo decreto acordado en la Asamblea? ¿Cuál es su posición ante las manifestaciones sindicales, entre comillas, en contra de los diputados? Dani nos dice: el problema de las fases es que no toman en cuenta al sector informal. Están diseñadas como si el sector formal fuera la mayoría, pero todos sabemos que no lo es. Daniela cuestiona a la diputada Cristina Cornejo, le pregunta qué piensa sobre el rol de su partido al llegar a acuerdos con Arena y dejar atrás las ideologías para atacar al gobierno, en el criterio de Dulce Daniela. Ramón Rivas dice: buenas noches, me parece inapropiado que como asamblea hayan irrespetado el mandato de la sala, anticipándose al plazo y al mandato de lograr acuerdos con el Ejecutivo para crear decreto. No los mandó a superar el veto, decreto con plazos de apertura vencidos. Ovidio dice: claramente se ha visto el ejemplo de países vecinos como Costa Rica y Panamá que reabrieron sus economías. ¿Qué pasó? Hubo rebrote, repuntando casos y volviendo a una nueva cuarentena. ¿No será precipitado para nuestro país reabrir la economía viendo esos ejemplos? Beatriz hace una pregunta directa a Emilio Correa, le pregunta al diputado cómo va avanzando el dictamen de la Comisión de Cultura y Educación para la ayuda a los estudiantes universitarios. Finalmente, José Carbonell pregunta: Nacho, ¿qué pasará en las fronteras mañana si no se aprueba una ley? ¿No te podrán llevar a cuarentena? Regresamos al set para las respuestas de los diputados. Ok, como gustan. Cristina. Bueno, con gusto. Miren, estaba tomando nota aquí en el teléfono. Primero, lo que sucede, por lo que han planteado, a ver, dicen que es muy precipitado la economía, pero yo también quiero recordar que el 60% de la población salvadoreña vive del sector informal. Por lo tanto, obviamente también en el país no solo tenemos una crisis de salud sanitaria, sino tenemos una crisis alimentaria, que por cierto la Organización la Organización Mundial de Salud, la OMS, ha planteado el tema de que las cuarentenas obligatorias o las cuarentenas que hemos tenido en el país son totalmente negativas para los países pobres como el de El Salvador. Y obviamente recientemente hay un premio Nobel de la Paz, un premio Nobel de Química 2013, Michael Levitt, que dice que las cuarentenas, el daño ocasionado por el confinamiento será muchísimo mayor que cualquier daño por el COVID. O sea, es decir, que no es la única medida, sino también las medidas y las acciones que los estados y sobre todo que nosotros en carácter individual tomemos en relación a eso. Por lo tanto, yo también quiero decirles a ustedes que podamos hacer una revisión de cuántos días han estado en cuarentena los otros países a los que me hacen referencia y cuánto nosotros llevamos. Llevamos ya casi más de 80 días y los otros países han llevado menos días y que por cierto somos el país a nivel mundial, incluyendo a China, que fue el epicentro que más días de cuarentena. Por eso es que para nosotros el tema de la salida debe de ser de una manera ordenada, de una manera planificada, y eso es a lo que le hemos estado pidiendo al tema de lo del gobierno. ¿Qué sucede con el tema de la apertura? Eso es nuestra mayor preocupación, que toda la gente salga a partir de mañana sin un mayor control, y obviamente la sala ya le dijo al presidente de la República: usted no puede volver a repetir sus actos que han sido declarados inconstitucionales. Por lo tanto, las restricciones que han habido no pueden haber. Ahora, con el tema de las organizaciones sindicales, yo más o menos hacía referencia que por supuesto que estamos a favor. De hecho, hemos apoyado el tema de la creación de sindicatos dentro de las instituciones públicas, pero los sindicatos son para exigir obviamente también el respeto de los derechos laborales. Y ahora con la resolución de la sala, miren, no hemos incumplido, al contrario, la sala dice si pueden ponerse de acuerdo en la última parte de resolución. Lo intentamos, no pudimos y eso. Ahora, yo sí quiero dejarles muy claros en algo. Me parece que es irresponsable decir, pero sobre todo respeto el comentario, que nos ponemos de acuerdo con Arena y que olvidamos los principios. Yo quiero que ustedes vean cuáles han sido las votaciones diferenciadas que hemos tenido como FMLN en las últimas y sobre todo en los últimos 3 meses, que hemos votado en contra de cosas que la derecha se ha unido, y yo creo que a eso hay que ponerle atención. Señor. A ver, ¿qué pasaría si el presidente no sanciona o no veta? Varias cosas. A partir de las 0 horas de hoy o de mañana hay un vacío jurídico.
no habría cuarentena domiciliaria obligatoria, podría circular el transporte colectivo, no habrá movilidad de restricción por el tema de los documentos únicos de identidad. Las personas que no están pagando recibos de agua, luz y teléfono tendrían que comenzar a pagar. Ya les están cobrando. O ya les están cobrando. Eso entre otras cosas pasaría si el presidente no sanciona esta ley. Siguiente pregunta, comentaban que FMLN y Arena nos ponemos de acuerdo. Yo quiero aprovechar el espacio para decir algo. FMLN y Arena somos como el agua y el aceite. Y Cristina no me va a dejar mentir. Nuestros principios son totalmente diferentes. Y solo pongo un ejemplo. Por ejemplo, el FMLN ha impulsado algunas reformas que van para despenalizar causales del aborto. Nosotros somos un partido pro vida, entre otras cosas. Luchamos por la vida de las mujeres. Ya, vamos, No, pues, no, no, podemos hacer otro debate, digamos, Ok. perfectamente El bien. tema del 50%, cómo avanza el dictamen en la Comisión de Educación. Ya escuchamos a los rectores de todas las universidades, ya escuchamos a los jóvenes. Faltaba escuchar la opinión de la ministra de Educación y del ministro de Hacienda para ver si es viable o no es viable el tema de reducir el 50% de la cuota a los universitarios. Esperamos que el próximo lunes haya ya el informe oficial o la postura oficial de Hacienda y de Educación para poder ver si podemos ir definiendo el tema respecto a eso, Nacho. Se ha demorado ese tema y yo sí me consta que muchos jóvenes estudiantes están esperando ver una rebaja, porque yo creo que las universidades sí pudieran hacerlo. Ya escuchamos, No se han visto afectadas. Ya escuchamos universidades, ya escuchamos colegios privados. Hay colegios privados que hablan que También cobran entre 20 y 40 dólares y dicen reducir la matrícula a la mitad o la mensualidad a la mitad implicaría despidos masivos. No. Hay que analizar realmente y poner en una balanza la situación y sobre todo, por eso es que nosotros quisimos escuchar a los estudiantes primero y ellos no se pueden quejar, Arena les está apoyando. Luego escuchamos a los Sí, pero se puede universidades. aplicar una rebaja sobre la base de que también están operando. Los que estén operando online tienen menos costos de iluminación, porque energía eléctrica para la universidad es caro. Tienen varios Y costos si que no hay pudieran, opciones, digamos. Nacho, mira, yo debo decir que en este tema yo no estoy en la Comisión de Educación, pero sí he conocido mucho, porque además el compañero Milton Garay, que está ahí, ha estado pendiente, y de hecho ayer lo volvieron a tocar en el Pleno, pero en esto déjame decirte que nosotros hemos propuesto que de los 3.000 millones de dólares de ahí se saque el subsidio para los estudiantes y que se les ayude a pagar este tema, porque entendemos la dificultad y muchos de ellos no están trabajando. Bueno, yo creo que es un tema válido, vamos a conversarlo Sí. posteriormente. Ok. Muchísimas gracias, Emilio, por Gracias, estar esta Nacho. noche. A tus órdenes, como siempre. No va a pasar tanto tiempo, no puede pasar tanto tiempo. Tranquilo. Voy a contar los días. Nacho, un Muchísimas placer. gracias, Emilio, mucho Cristina. gusto, Un gusto, placer. Cristina. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Yo los espero mañana a las... mañana no, el lunes, estamos a viernes. El lunes a las 8 de la noche. Espero que tengan una buena noche, pero además un excelente fin de semana.